¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza otra edición de Agenda Económica PM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde para revisar juntos en media hora los temas más importantes del día. Una jornada miércoles 17 que ha estado marcada, por supuesto, por el informe de política monetaria del Banco Central. Cada 3 meses el banco entrega sus proyecciones respecto a lo que está ocurriendo con la economía. Es una suerte de diagnóstico de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico en Chile y en el mundo. Y por eso es tan relevante escuchar lo que dice el banco, leerlo en su informe y escuchar a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, por supuesto, para hacerse una idea de lo que está sucediendo en la economía nacional. Y las noticias no son muy buenas las que trae este IPOM, fundamentalmente porque este año habrá menos crecimiento y algo más de inflación. Eso es lo que proyecta hasta ahora este IPOM de junio. Vamos a revisar en la siguiente gráfica algunos de los detalles en las informaciones más importantes que trae el informe para 2026 y luego las proyecciones pensando en 2027. Comencemos con las proyecciones en torno al crecimiento económico, que es quizás lo más noticioso de este informe. Si en marzo el Banco Central pronosticaba un crecimiento entre 1,5 y 2,5%, en el informe que conocimos este miércoles, la economía chilena crecería, según esta proyección, entre un 1% y un 1,75%. Es usual que a medida que va avanzando el año, con más información disponible, el banco vaya acotando el rango de crecimiento. Pero en este caso, lo novedoso es que mueve, en definitiva, dentro de las potencialidades de crecimiento de la actividad económica nacional, mueve ese rango a la baja, con un piso más bajo de 1% y un techo también más bajo de 1,75%. Y esto es sumamente noticioso porque las expectativas de crecimiento han ido cambiando de la mano de un informe de actividad económica mensual, el IMASEC, que ya acumula datos negativos en el primer trimestre del año de 0,5%. Por lo tanto, el arranque negativo se refleja finalmente en esta proyección más baja de crecimiento para este año. Se atribuye fundamentalmente a algún problema con recursos naturales en Chile, fundamentalmente el sector minero, pero también a una menor actividad económica interna, el consumo privado también retrocediendo en el inicio del año, como algunos de los factores que han incidido entonces en que la economía chilena este 2026 probablemente crezca menos, según estima el Banco Central. Luego vemos también los datos de inflación. En marzo se pronosticaba una inflación de 4% para diciembre de este año. En junio, ahora en el IPOM de junio, se espera una inflación a término de este 2026 de 4,2%. Sin descartar, decía Rosana Costa, que la inflación termine en todo caso retrocediendo si se mantienen estas caídas en el precio del petróleo a nivel internacional, que es un elemento central del análisis que hace el banco. Ese es un factor de incertidumbre muy alto todavía y se maneja con cautela porque los acuerdos que se han alcanzado últimamente no necesariamente vayan a perdurar. Respecto a la formación bruta de capital fijo, un indicador muy importante para la inversión, se corrige también a la baja de 4% a un 2,2% de crecimiento para este año y el consumo sube pero levemente 1,8% a 2,2%. Ahora, las perspectivas negativas de este año se contrastan con las mejoras que hay para el 2027, es lo que vamos a revisar a continuación. Esta gráfica nos muestra cómo ha cambiado también el panorama para el próximo año. En el caso del IPOM de marzo, el rango era de 1,5 a 2,5% y ahora sube de 2 a 3% la proyección de crecimiento del próximo año para este IPOM del Banco Central. La inflación a diciembre, bien anclada a las expectativas, 2,9% a diciembre de 2027, con una formación bruta, el indicador de inversión también más robusto y un consumo levemente menor. Ese es el mapa entonces que se traza, probablemente debido a cambios también desde el punto de vista de las proyecciones de este año. La base de comparación va a ser más baja, pero el próximo se espera un repunte. Eso a grandes rasgos es lo que trae el IPOM de junio. Y en la siguiente nota vamos a escuchar a algunos de sus protagonistas. Natalia Muñoz analizó junto a los expertos y escuchando también la voz de Rosana Costa qué es lo que nos dejó este IPOM. Malas noticias para nuestra economía. El Banco Central bajó la proyección de crecimiento para este 2026. El piso ahora es de 1% y el rango máximo de 1,75%, alejándose de lo que se había proyectado en el informe de política monetaria de marzo, que estimaba un crecimiento máximo de 2,5 puntos porcentuales. Además, la inflación sube a 4,2% según el informe recibido para este segundo trimestre. Respecto de la actividad, esta se contrajo en el primer trimestre, completando un resultado menor al proyectado.
en gran parte, ello se explicó por el desempeño de rubros vinculados a recursos naturales, donde destacó la caída de la minería del cobre. Se sumó el retroceso de los sectores agropecuario, silvícola y pesca. No es una gran sorpresa, ya que durante este primer trimestre la economía se contrajo 0,5%, según los reportes del Índice Mensual de Actividad Económica. Además, ajustó a la baja todas las variables de demanda interna. La que más cayó, la inversión, que cambió de 4 a 2,2%. Desde el mercado se venía anticipando con bastante claridad, dadas las cifras de los primeros meses del año, ¿verdad? La dificultad de alcanzar el 2% de este año, pero y algo que el Banco Central hoy día ratifica en un sinceramiento de que este año efectivamente va a ser difícil crecer 2%. Había una expectativa de que la economía iba a responder mucho más rápido al ingreso de un nuevo gobierno, sobre todo en materia de inversión, cosa que no ha ocurrido. La inversión en construcción sigue plana. La inversión en maquinaria y equipo, que había estado fuerte durante el año 2025, desde finales del año pasado se venía desacelerando y eso ha ocurrido. Eso sí, para este 2027 el ente emisor proyecta un cambio. Aumentan las perspectivas económicas. El crecimiento se ubicaría entre 2 a 3% en su rango máximo, mientras que la inversión crecería 5% el próximo año. Una buena noticia de IPOM es que eleva las perspectivas para el año siguiente y el subsiguiente, medio punto porcentual, que es un número significativo, y eso aún antes de nuestro proyecto de ley de reconstrucción, que tenemos confianza que va a elevar aún más esa expectativa de crecimiento futuro. El informe de política monetaria no incorpora en sus bases proyectos de ley en trámite como el del Ejecutivo de la Ley de Reconstrucción Nacional. Tampoco se alcanzó a incorporar el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, por lo que podrían haber nuevas proyecciones en materia inflacionaria para el próximo informe en septiembre. No está considerado la noticia del acuerdo entre Irán y Estados Unidos. También consideramos que esto ha sido un proceso volátil, han habido avances y han habido retrocesos, y por lo tanto creo que hay que ser prudentes al momento de dar señales y de incorporar una determinada ancla para el precio del petróleo. Aún así, el ente emisor continúa proyectando que se llegaría a la meta de convergencia de 3% de la inflación a partir del segundo trimestre del 2027, manteniendo la cautela con la decisión de mantener la tasa de política monetaria en 4,5%, aún con los ojos puestos en la incertidumbre internacional y la volatilidad del precio de los combustibles. Pero de todas maneras nosotros creemos que si lo hubiese considerado, las proyecciones no serían muy distintas a las actuales. Y esto es porque el cambio en el precio promedio del petróleo, que está implícito en los mercados de futuros y que es un insumo clave para el central, ha sido más bien acotado. Por el lado de la actividad, demanda y datos agregados macroeconómicos, yo creo que no debiesen haber grandes cambios. Donde puede haber más sorpresas por el lado de la inflación. Segundo informe de política monetaria del año, el que también bajó las perspectivas del consumo privado a 1,8% este año, lo que deja en evidencia el débil momento económico por la crisis de desempleo. Bien, y nos vamos a otro tema, pero que está vinculado definitivamente, que tiene que ver con el megaproyecto que ha presentado el gobierno y que está en trámite en el Senado, que sorteó una valla bien importante durante esta jornada. En la Comisión de Hacienda del Senado, donde está radicado este proyecto, finalmente se aprobó la idea de legislar, que es el primer paso en el camino legislativo que tiene en el Senado precisamente. Ahora se votará en sala la próxima semana, siempre en este paso que es la idea de legislar el proyecto, es decir, se vota en general. No se están viendo los detalles aún, pero de todas maneras es un paso relevante por varias razones. Primero, porque le da al gobierno, por supuesto, la posibilidad de seguir avanzando con esta iniciativa, pero no es sorpresivo porque había mayoría oficialista. Los senadores Javier Macaya, María José Gatica y Rodolfo Carter votaron a favor de la idea de legislar. En contra, y esta señal es relevante, votaron las senadoras del PS, Paulina Bodanovich y Daniela Chiccardini. Esos dos votos en contra también dan cuenta de la rigidez con la que la oposición está viendo todavía este escenario. No ha habido acercamientos y acusan que no ha habido tampoco gran flexibilidad de parte del Ejecutivo para poder avanzar en cambios a la iniciativa. Pero de todas maneras, con este resultado es suficiente para que el proyecto pase a la sala. La próxima semana se vota en esa instancia en la idea de legislar y sigue con el trayecto
legislativo. Mientras tanto, se hacen esfuerzos por tratar de llegar a algunos puntos en común sobre algunas de las propuestas que tiene esta mega reforma. Y el mismo ministro Jorge Quirós planteaba esta mañana en el Congreso, en Hacienda precisamente, la disposición a escuchar propuestas concretas desde la oposición para mejorar el proyecto, abriéndose inclusive a un acuerdo lo más amplio posible. Habrá que ver cómo se concreta eso, pero por ahora aparece como una señal también para tratar de generar puentes de diálogo con los sectores opositores y buscar una aprobación más allá de un voto de diferencia, que es lo que necesita el gobierno sencillamente para aprobarlo. Veremos cómo continúan esas conversaciones donde los ministros Alvarado y García Ruminot seguramente jugarán un rol clave. Con esta información nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, en la entrevista de hoy, analizamos el IPOM, el informe de política monetaria del Banco Central. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica, edición PM, día marcado, por supuesto, como vimos en el primer bloque, por el informe de política monetaria del Banco Central, y queremos profundizar en este tema, y para eso, en la entrevista de hoy, hemos invitado a Rodrigo Montero, economista, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido. Hola Sebastián, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gusto gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, es el tema del día, como decíamos, queremos ponerle contexto y analizar mejor lo que deja este informe que se entrega, sabemos, cada 3 meses y que permite ver cuál es el horizonte de la economía chilena. Hay varias novedades, partamos por una mirada más general. A tu juicio, ¿es interesante y novedoso sobre todo este informe, Rodrigo? Sí, efectivamente, esta es la brújula, ¿no?, que generalmente tomamos como punto de referencia para saber cómo vienen los próximos meses la economía chilena, el famoso informe de política monetaria. Una primera lectura, digamos, si uno se atiene a los guarismos, principalmente, uno podría quedar un poco desanimado, ¿no? Vemos que el crecimiento se vuelve a recortar y ahora el valor promedio del rango está en torno a un 1,5%, un poquito menos en realidad, 1,5%, y si lo compara con las expectativas que había a fines del año pasado, en que incluso hablábamos de un crecimiento que podría empinarse al 3%, hoy día la verdad es que estamos más cerca del 1% que del 3%. Desde ese punto de vista, uno diría, pucha, es un mal informe. Además, vemos que la inflación se actualiza su proyección un poquito al alza, no tanto. Eso resulta ser una noticia relativamente positiva. No vemos grandes efectos de segunda vuelta, producto del shock inflacionario ocasionado por el petróleo. Así es que tiene como elementos de dulce y de agraz, pero en general es algo que estaba bastante esperado por el mercado, Sebastián. Rodrigo, dividamos en dos esta conversación y partamos por el lado del crecimiento. Me parece bien interesante ese recorte que está haciendo las expectativas. ¿Qué es lo que incide fundamentalmente en la baja de la proyección de crecimiento para este año a este rango de 1% a 1,75%? Sí, mira, todo tiene su origen en la débil partida que tuvo la economía chilena durante el presente año. De hecho, ya llevamos encadenados 4 IMASEC con crecimiento negativo, y eso ciertamente nos pone en una posición complicada para poder alcanzar lo que esperábamos hacer hace 3 meses atrás, que era ojalá lograr un crecimiento de 1,5, 2% este año. Hoy día eso se vuelve particularmente desafiante, y hay elementos puntuales que explican este débil comienzo de la economía chilena, sobre todo por el lado de la oferta y en particular con el tema de los recursos naturales, que yo te diría han generado más de algún dolor de cabeza en términos de actividad. Por lo tanto, por ahí viene el origen. Ahora, la buena noticia es que todo parece indicar que serían elementos transitorios, que por lo tanto deberían disiparse con el paso de los meses, y por lo tanto deberíamos ya observar un segundo semestre mucho más dinámico, y esperando que la demanda agregada mantenga cierto dinamismo y que no siga debilitándose, porque también se constata una ligera, digamos, un debilitamiento en lo que tiene que ver con el gasto agregado de la economía. Bueno, y ahí hay puntos bien interesantes. Hace una referencia en particular el Banco Central al consumo privado. Dice que se moderan los avances que estaban previstos para este año a un 1,8%. ¿Qué factores están explicando eso? ¿Qué significa en la práctica que haya una disminución en las proyecciones del consumo privado, Rodrigo?
Sí, mira, ese elemento, Sebastián, es bien interesante. Fíjate que en general lo que es el componente de la demanda agregada, Ujú. si bien hay una pequeña corrección a la baja, no es muy significativa, pero lo que sí realza el Banco Central es que hay un cambio de composición. ¿Ah? Vemos que efectivamente el consumo privado se ralentiza un poquito, pierde cierto dinamismo, y que es compensado en parte por un mayor dinamismo del gasto público. Entonces, en Ajá. términos netos, quedamos más o menos igual, pero el consumo privado queda un poquito más debilitado y tiene que ver básicamente con los drivers del crecimiento, del consumo, perdón, ¿Cuáles con los son? fundamentales. Si tú, por ejemplo, ves el mercado laboral, Ajá. tenemos un mayor desempleo, tenemos mayores costos laborales, menor capacidad de crecer o de generar puestos de trabajo, tenemos una expectativa de los consumidores un poquito Sí. más dañada, sobre todo como consecuencia de lo que significó el shock del precio de los combustibles. Ujú. Entonces hay una serie de elementos que en realidad le quitan empuje a la expectativa y por tanto a las decisiones de gasto de los hogares. Y eso Claro. finalmente termina resistiendo el comportamiento futuro esperado para el consumo privado. Y eso es bien interesante, ¿ah? Cómo se constata en este indicador, digamos, lo que está ocurriendo en el mercado laboral. O sea, ese número del desempleo, el 9,1%, que es el último dato, está generando también problemas para el agregado de la economía. Rodrigo, quería preguntarte respecto a otro tema. ¿Qué pasa con la inversión? En este informe también se recortan proyecciones en esta materia que se mide por la formación de capital bruto. Y te quería preguntar por este tema específicamente porque parecía, y lo dejo en condicional, que a fines del año 2025, comienzos de este, habría mejor estado de ánimo de parte de los inversionistas, que habría mejores expectativas y eso iba de alguna manera a alimentar el lado de la inversión, que es el motor del crecimiento económico. ¿Qué está pasando en ese ámbito? Sí, efectivamente. Esa es una noticia no tan positiva, la Ujú. verdad. El crecimiento de la formación bruta de capital fijo se reduce a la mitad prácticamente de lo que esperábamos hace 3 meses atrás. Sin embargo, Sebastián, si bien se acortan o se recortan más bien las expectativas de crecimiento para la inversión para este año, fíjate que en el mediano plazo, es decir, mirando de aquí a los próximos 3 años, Ajá. las perspectivas para el crecimiento de la inflación son más favorables hoy día que respecto del IPOM anterior. ¿Ah? Fíjate que cuando uno mira, por ejemplo, el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital y tú ves los proyectos de inversión de aquí a 3 años, el ¿Ya? monto involucrado es en un 33%. Es decir, tenemos un escollo este año, ¿verdad? Se recortó un poquito a la baja, pero si miras esto con más perspectiva de aquí a los próximos 3 años, vemos que en el agregado la inversión y los proyectos de inversión Ajá. están saliendo fortalecidos. Y eso es una buena noticia Sin porque duda. nos permite mirar también los próximos años con una proyección un poquito más optimista en términos de Ujú. crecimiento de nuestra economía. De hecho, así como se recortó la proyección de crecimiento para este año, la del próximo va al alza. Efectivamente, eso también tiene que ver con que, como se recorta la proyección para el presente año, quedamos con una base de comparación más baja el 2026 y lo Ajá. lógico también es que, por lo tanto, el 2027 mejore también en el margen y se produce una suerte de compensación. Pero en la última línea, digamos, yo diría que el gran elemento aquí a relevar es este nuevo catastro que hace la corporación y que Sí. nos muestra que la inversión tiene unas perspectivas mucho más dinámicas para los próximos años. Y eso, digo yo, es un factor muy relevante para la economía chilena y para sus perspectivas de crecimiento de mediano plazo. ¿Mm? Claro que sí. Rodrigo, hablemos del otro gran tema que trae este informe de política monetaria, que es el de la inflación. Se proyecta un 4,2% al cierre de este año, a diciembre de 2026, levemente por sobre lo que se había estimado en marzo. ¿Qué lectura está haciendo aquí el banco? El Banco Central, me refiero, sobre la inflación. ¿Fue demasiado cauto en su proyección considerando lo que ha pasado en materia internacional en estos días? Mira, la verdad es que la inflación se ha movido en función de lo esperado. ¿Ah? Si uno analiza el escenario macro desde ese punto de vista, la inflación ha evolucionado según lo que anticipaba el Banco Central y finalmente la inflación terminó empinándose en el 4%, Ujú. pero fíjate que la inflación subyacente, en particular lo que es el IPC sin volátiles, ha mostrado bastante estabilidad y hoy día la inflación sin volátiles está en 3,2%, es decir, apenas 2 décimas por sobre lo que es la meta del Banco Central. Lo que pasa es que Sí. tendemos a mirar más la inflación general, ¿no? Pero el Banco Central lo que de verdad mira con más interés, con más atención, es la inflación subyacente. Y ahí tenemos la situación, creo yo, hasta ahora,
bastante controlada, puesto que estos famosos efectos de segunda vuelta no han tenido la fuerza que podrían haber tenido y se han comportado básicamente como se han comportado en el pasado más reciente. Y eso es una buena noticia, pero no obstante aquello, el Banco Central optó el día de ayer por mantener la tasa de interés porque necesita tener cautela, necesita ir acumulando antecedentes para efectivamente decidir el próximo movimiento en la tasa. Movimiento que, dicho sea de paso, no está claro en qué dirección sería. Hoy día el escenario, Sebastián, está muy, muy abierto, está muy líquido y el Banco Central no se cierra a ninguna opción. Lo más probable es que termine manteniendo la tasa, pero pensando en un movimiento, existen probabilidades similares de que opte por una alza o por una baja, dependiendo de cómo finalmente decante la macro, el escenario macro y, por supuesto, la economía internacional. Claro, se acerca más a un punto de cierto equilibrio, ¿no? en materia inflacionaria. Sí. Ahora, Rodrigo, a tu juicio, si es que se logran mantener estas caídas en el precio del petróleo que hemos visto en estos días, si es que el precio se estabiliza en torno a los 75, 80 dólares por barril por un buen tiempo, lo que solo puede depender del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ¿se generan condiciones para que la inflación entonces termine más abajo de lo que está proyectando el banco? Mira, la verdad es que siempre está esa posibilidad. Cuando comenzó este conflicto, siempre se dijo que si se resolvía, entonces el precio del petróleo iba a volver rápidamente a los niveles precrisis y eventualmente eso también termina traspasándose a los precios de los combustibles. Sí. Esa es una posibilidad. Lo que hoy día releva el Banco Central es que hemos tenido tantos vaivenes con estas negociaciones y estos acuerdos de paz que en realidad hoy día no tenemos claridad, y él lo dice explícitamente en su informe de política monetaria, no tenemos certeza de que el conflicto haya efectivamente terminado. Entonces, aún hay mucho que mirar, hay que esperar, pero de darse ese escenario que tú dibujas, efectivamente la inflación retrocedería básicamente porque los precios de los combustibles tenderían a retrotraerse en una magnitud importante y eso finalmente termina también diseminándose, digamos, en el resto de la economía. Es una posibilidad, pero hoy día el escenario más probable es que la inflación termine en torno al 4,2% en el mes de diciembre y ya durante el segundo trimestre del 2027 deberíamos ver una inflación convergiendo a lo que es el valor meta del Banco Central, que es un 3%. No obstante aquello, hay que tener presente que la inflación subyacente hoy día está en 3,2%. Es decir, lo que estamos viendo hoy día de inflación es básicamente el componente volátil, que tiene que ver por el precio de la energía, en particular por los combustibles. Producto de este shock de oferta a nivel internacional y no por problemas de demanda necesariamente. Rodrigo Montero ha estado con nosotros, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Sebastián. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. De esta forma cerramos esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédense en la sintonía de CNN Chile. Comienzan las noticias del día en CNN Prime.